Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Al ser las 4:06, damos inicio con la sesión extraordinaria de hoy jueves 27 de abril del 2023, sesión extraordinaria número 237. Y para esta sesión tenemos la siguiente agenda. Artículo 1, lectura de la agenda. Segunda oración. Tercero, audiencia a fuerza pública. Cuarto, audiencia a la auditora, licenciada Jennifer Brenes Moya. Presento una moción de orden a fin de poder agregar a la agenda un punto número 5 y a solicitud del señor alcalde para poder conocer una modificación que se requiere de conocerla hoy, que quede, de ser posible, que quede aprobada. Entonces, si alguno de los miembros del Consejo desea hacer uso de la palabra antes de someter a votación la moción de orden presentada. Bien. Entonces, votando todos los miembros del Consejo presentes, someto a votación la moción de orden presentada. ¿Estoy de acuerdo? Muchas gracias. Pasamos al segundo punto. Pasamos al segundo punto que corresponde a la oración. ¿Quién nos ayuda el día de hoy con la oración? Nos ponemos en pie y tiene la palabra la regidora doña Emilia Serrano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por este día que nos has regalado, lleno de maravillas para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a reconstruir cada día nuestra vida como personas y todas las personas que están alrededor de las nuestras. Gracias por tantas bendiciones, Señor Jesús, que tú nos das a cada día y pedirte que nos llenes siempre de sabiduría cada momento de nuestra existencia para así poder convivir con nuestros semejantes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, la llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes. Tomamos asiento. Pasamos al tercer punto de la agenda y recibimos en audiencia a los miembros de Fuerza Pública que ya están por acá. Buenas tardes y bienvenidos. Entonces, en nota que ustedes nos habían enviado ya semanas atrás, nos habían solicitado la posibilidad de que se les pudiera otorgar un espacio una vez al mes y pues valga el momento para comunicarles que el Consejo ha decidido otorgarles un espacio en la segunda sesión extraordinaria de cada mes. Entonces, a partir de este mes de abril, ¿verdad?
Eh, Sin más, entonces, bienvenidos y a partir de este momento tiene la palabra el oficial de Fuerza Pública que nos va a traen presentación o sí, ok. Entonces, el oficial de Fuerza Pública que nos va a hacer la exposición. Buenas, buenas tardes a Bienvenidos. los presentes, don Johnny, y a los presentes. En disculpas de la capitán por operatividad, hoy fue convocada a ser la comandante en servicio. Entonces ella a partir de horas de la noche va a ser la jefa de todo Cartago. Entonces por lo cual en el transcurso del día no podía trabajar y no podía presentarse, ¿verdad? Nosotros enviamos la presentación hace un ratito, algo similar a lo que vimos el mes pasado con algunas variantes. Si gusta la paz. Mantenemos lo que son las líneas de acción, lo que trabajamos de la delegación y la municipalidad también y otros entes tienen algunas responsabilidades con lo que es el programa de Sembremos Seguridad. Nosotros nos toca las líneas de acción del consumo de drogas y el consumo de alcohol en vía pública. Hemos hecho algunos dispositivos, principalmente en Cervantes, donde ya mantenemos decomisos y destrucción de licor. Lo que pasa es que estamos todavía en el proceso de enviar lo que son los informes policiales porque ni la municipalidad ni el juzgado tiene reglamento con relación a lo que es el consumo de licor en vía pública. Entonces los estamos enviando al Ministerio de Salud para ver si podemos hacer un conglomerado de informes para ver si podemos tener algún resultado con respecto a alguna multa, ¿verdad? Y el consumo de droga lo atacamos diariamente, como vamos a ver en una de las próximas, los resultados de las aprehensiones o decomisos. Hay que hacerlo un poquito más pequeño. Tenemos un mapa de calor, el cual es la incidencia que hemos cubierto durante parte de marzo y parte de lo que llevamos de abril. Estamos hablando que se están cubriendo por lo menos 150 incidentes en lo que llevamos en ese rango. Tenemos una estadística de 23 delitos. Los mismos delitos que presentamos el mes pasado los tenemos hasta fecha. No hemos avanzado en delitos desde la última vez que nos reunimos. Mantenemos los mismos 10 robos de edificación, los 6 asaltos, robo a vehículo, un robo a vehículo, una tacha a vehículo y 2 hurtos a nivel cantonal. Como las modalidades de mayor denuncias, tenemos los 10 robos a edificación y los 6 asaltos, como decía la filmina anterior. De los robos de edificación y los asaltos, hay que recordar que mantenemos las mismas 7 personas detenidas a la fecha, de los cuales ahora adelante les mostraré de uno de ellos que ya no está, salud, ya no está en prisión preventiva, ya está condenado, se acogió a un abreviado de 7 años. Lo que conversamos anteriormente, estamos en una comparación de este año 2023 al último año que fue la pandemia, entre el 2019 e inclusive el 2020. Podemos observar que, por ejemplo, lo que es la infracción del consumo de drogas, para el 2020 manteníamos 103 decomisos o aprehensiones que llamamos, en el 2019 39, en el 21 86, en el 22 81 y para este año llevamos 101. Eso sin contar todo lo que está ingresado del 31 de marzo a la fecha, ¿verdad? Llevamos 20 órdenes de captura por diferentes aprehensiones, 13 órdenes de captura y otras aprehensiones por 20. Ley penal juvenil, que es lo que le sigue a la violencia doméstica, mantenemos 10 aprehensiones, 4 aprehensiones, pero en este caso son decomisos de lo que es la ley de licores, 7 contra el delito contra la propiedad y 5 contra violencia doméstica. Ese es nuestro resultado para un total de, tenemos, no se ve abajo, ¿verdad? Ok, tenemos un total de 171 informes, que en comparación al 2019 teníamos 95
y lo relacionamos con el 2020 con 170. Son los 2 años de más alta producción para nosotros. Las acciones operativas que seguimos trabajando, consumo de licor, vía pública, principalmente igual, el consumo de licor en vía pública se da más en Cervantes que en Pacayes o inclusive Capellares, que no deja de ser también, ¿verdad? Pasamos. De igual manera, de los muchachos que mantenemos, hay que ser un poquito más pequeño. Todos los muchachos que presentamos el mes pasado siguen en prisión preventiva. De esos 3, los que siguen. El muchacho Cordero Aguilar del sector de Cervantes ya se acogió un abreviado, entonces él va a estar 7 años en la cárcel, ¿verdad? Por un asalto que cometió en un supermercado. Y este último es un nicaragüense. De él todavía está en prisión preventiva. Él cometió asaltos a peatón, principalmente las muchachas que vienen subiendo de La Flor y van a trabajar a Cervantes. Él las atrapaba de camino, ¿verdad? Él también se detuvo en esa fecha y son 3 meses de prisión. De hecho, que todos ellos los van a procesar muy rápido, por dicha. Ese es de Cervantes también. De Pacayas teníamos. Vamos a ver. Ok. Ajá. No, pues no hay los nombres. Calvo Quesada es de Pacayas. Chacó Mejías de Cervantes. Pereira Cuña es de Pacayas. Araya Ramírez, él es de Cipreses, pero fue en el asalto de Coliblanco. Cordero Aguilar en Cervantes. Y el nicaragüense, ¿no? Él es del sector de La Flor, solo que venía a cometer los daños aquí arriba. Bueno, a Cervantes. Seguimos. Como últimos incidentes relevantes está el robo de vehículo, que se dio a mediados de marzo. El vehículo no se consiguió definitivamente. Un herido de arma de fuego, que sí fue ahora en abril, que para nadie es un secreto que también el chaval vendía drogas. Entonces, otro que vendía drogas aparentemente fue y lo valió bien porque le jodió las 2 rodillas. Entonces, la familia optó por llevárselo y ahorita la casa está abandonada desde el momento que hubo la incidencia. Y lo más relevante de todo el mes de abril, ¿verdad? Que es la búsqueda de la muchacha. En este caso, la capitán, por ser parte de nuestra jurisdicción, porque a la chiquita prácticamente se la robaron en Cervantes, no fue en Santiago. Llamamos las Trojas de Santiago, pero las Trojas la mitad es de Cervantes y la mitad es de Santiago. Por ser parte de nuestra jurisdicción, la capitán prácticamente ha estado todos los días en lo que es relacionado a la búsqueda, con los resultados que ya todos sabemos, que no es ningún misterio, ¿verdad? Y ya ahora, hace 3 días se canceló por parte de las entidades, no hay más respuesta por parte de nosotros hasta que no haya nuevos indicios que el OIJ determine para iniciar una nueva búsqueda. Igual, Filipinas, ¿verdad? De lo que hemos trabajado. Trabajamos ahora para lo que fue Semana Santa, darle acompañamiento a los 3 distritos. Sinceramente, se nos hizo imposible darle cobertura a todo, porque seguimos con el problema de un solo carro. Y no es ni siquiera de nosotros, es un carro prestado, ¿verdad? Hemos estado todos, tenemos un cronograma de carros prestados, donde vienen, nos dejan uno y se llevan otro. Y por ende, la delegación que presta, no presta su mejor vehículo, ¿verdad? Tampoco. Presta uno que ahí más o menos. Y las consultas, para darles un previo relacionado a los vehículos, seguimos igual. La 2785, que es una Navara, la mantenemos en un taller de Pérez Celedón, esperando el contenido económico. El carro está arreglado. Y si el ministerio no paga, no hay carro. Tenemos la 3506, que está en un taller de enderezado de pintura, que igualmente le había comentado la vez pasada, fue el que chocó o le chocaron a ellos el camión del diésel robado, que se los tiraron encima. Está en reparación, no ha salido. Tenemos la 1560, que ya por medio de donaciones de gente aquí, de Pacayas y de Cervantes, conseguimos lo que fueron los roles de barra, conseguimos, ¿qué más era ese carro? Lo que eran todos los empaques de caliper y todo esto, los líquidos, está en reparación. Teníamos la fe que nos la devolvieran hoy o mañana, pero
seguimos esperando. Y, la 4103, que es la Hilux nueva que está parqueada ahí. A esa le hicimos una reparación con colaboración de gente de aquí arriba, de lo que fue toda la rectificación de frenos. Está arreglado, lo arregló un compañero que es mecánico, o más o menos, ¿verdad? Y estamos esperando el conjunto de clutch para poder sacarle el servicio. Pero el conjunto de clutch es por parte del Estado porque tiene que ser original. Pues esa es nuestra realidad. ¿Consultas? Muy bien. Muchas gracias al oficial de Fuerza Pública por su exposición y abrimos el espacio para que los miembros del Consejo puedan hacer alguna pregunta a los oficiales de Fuerza Pública. Tiene la palabra la regidora Andrea Serrano. Buenas tardes, bienvenidos. Dos cositas. Tal vez como las sesiones están siendo grabadas, ustedes nos puedan, uno dice que todo el mundo sabe lo de la chiquita, Riles, ¿cómo se llama, verdad? Ella, pero que ve uno de fuentes a veces de Facebook que sí, que no, entonces tal vez los datos que ustedes puedan darnos sobre un poco un cronograma de lo que hicieron más o menos para que la gente acá, digamos, como queda la sesión grabada, pueda verlo y pueda escuchar de una entidad oficial. Y lo segundo también para que la gente, quisiera que me dieran más o menos el costo, si ustedes lo saben, de un vehículo para lo que es fuerza pública, lo que cuesta y más o menos lo que tiene que llevar, que no puede ser cualquier vehículo, para que también la gente, ¿verdad?, divise un poco lo que está pasando fuerza pública, por lo menos acá en Pacayas ahorita, y tal vez también el costo de una moto. Me imagino que ustedes más o menos sabrán el precio por dónde ronda para que ellos vean la cantidad de dinero que se necesita y las condiciones especiales que debe tener cada vehículo de fuerza pública, que no son las mismas que vemos un carro normal, ¿verdad? Entonces tal vez para que eso quede y las personas que logren ver la sesión puedan empezar como a hacer conciencia de lo que lastimosamente está viendo fuerza pública, porque sí es una situación que empezó mal y que primero que estaba una escuchera, luego que otra y vea, ya ahora está prestada, ¿verdad? Entonces, eso es algo que la gente tal vez no sabe y critica y habla, pero no sabe cómo está la situación de fuerza pública. Y también los costos que ustedes al desplazarse hasta igual Cruz Roja, Fuerza Pública y todas las pues, entidades que han ayudado con el despliegue de la búsqueda de esta niña, son costos, es un costo bastante elevado de desplegar equipo, de desplegar personas, tal vez como para que caigan un poco en la realidad de que los esfuerzos se han hecho. Gracias. Bueno, con relación a la búsqueda, desde el día 9 de abril que se dio la situación, se recibió una información donde supuestamente era una persona gruesa, alta, con la cara tapada, que tomó a la bebé de las manos de la muchacha y se fue por una chayotera. Esa información se mantuvo durante varios días, los cuales no dieron ningún resultado, ¿verdad? Posteriormente, la gente fue encontrando videos dentro de las opciones que hay en todas las carreteras y orillas de calle y dieron que en apariencia, porque todo es apariencia, ¿verdad? No podemos asegurar absolutamente nada, fue un vehículo quien sustrajo a la bebé, o por lo menos donde pasaba la muchacha, pasó la bebé. Entonces cambiaron lo que fue la información. El OIJ mantuvo la información diariamente, entonces ellos, mediante las jefaturas, ellos pasaban la información y de ahí era donde cambiaban los puntos de búsqueda. Por ejemplo, vemos que con la información que se dio aquí en Pacayas, comenzaron a buscar en el Toro Loco para abajo. Después, con información que se recibía al 911 o líneas confidenciales, se trasladaron a Juan Viñas, a lo que era el Trapiche, un botadero clandestino que hay, el sector de las mesas. Pero sí, fue bastante complicado y fue mucho trabajo, donde aproximadamente por lo menos 125, 150 personas por día eran los que estaban ayudando. En conjunto todo, tal vez solo habían 30 o 40
realizando rappel y todas esas cuestiones, pero toda la gente que está alrededor dándole soporte a la operación, desde la persona que tiene la primera cinta amarilla y cierra el paso, está trabajando en la búsqueda. Por ende, se hizo una operación bastante grande, lo cual la dirigió la dirección regional con el comisionado Milton, que ha estado por acá, y el comandante Steven, el comandante Larson, y la capitán Alvarado y el capitán Alvarado de jefe de Paraíso. Los costos, pues de ahí, son enormes, ¿verdad? Esos costos los adquiría la dirección regional, el OIJ, personeros de la Cruz Roja y sinceramente el agradecimiento a muchas personas porque le dieron soporte a la gente que estaba en la búsqueda con alimentos, con frescos, con aguas, con comidas, con meriendas, con frutas. Todos los días se recibió muchas ayudas, por dicha. Eso con relación a la búsqueda. Ahora usted me hace relación a los vehículos de nosotros, el costo. Bueno, nosotros tenemos un costo de operación de lo que es el combustible, nosotros somos autónomos, ¿verdad? Nosotros tenemos una cuota mensual de combustible, la cual nosotros utilizamos en los vehículos oficiales. Pero las reparaciones, igual el ministerio las da, pero a veces son un poco lentas. Entonces uno no, o el trámite tiene que ser muy delicado. Y lo cual a veces con un carro parado nosotros necesitamos mover eso antes de que el trámite se complete. Por ejemplo, lo que son los costos de las que están en el taller, no sabría decirle los costos que pueden abarcar esos vehículos porque tienen un presupuesto diferente. Aproximadamente a la 1560, que es una L200, se le hicieron unas reparaciones tal vez como de 150,000 colones. Igual estamos esperando que la entreguen. Necesita otro repuesto, que es la cremallera, que anda casi en 400,000 colones. ¿Verdad? De igual manera, vamos a sacarla. La cremallera quedó de última, los repuestos de emergencia eran nosotros. Ahora, a este otro vehículo, la 4103, lo que fue las zapatas y pastillas, anda como en 100,000 colones, y hablemos de unos 10,000 colones por disco o tambor, entonces anda parecido en 150,000 colones la inversión que se hizo, pero estamos esperando el conjunto de clutch, que por cierto ahora lo cotizamos en la Pulpi, y está en 480,000 colones, 460,000 colones. Y tiene que ser original, no puede ser... ¿Cuánto vale un carro de esos? De 25 millones de colones vale un carro de esos. Porque es un carro, yo sé que es un carro que dice policía, pero es un carro común y corriente. A los que, digamos, normalmente aquí el agricultor utiliza para sus trabajos, ¿verdad? Con un uso muy diferente, porque, por ejemplo, ya estos carros, este 2020, la Hilux, puede rondar casi en 250,000 kilómetros. Es lo que tiene ya. O sea, es un carro que ya tiene 3 años, pero en kilometraje tiene aproximadamente 10 o 12, 15 años ya, porque rueda las 24 horas. Muy bien. ¿Algún otro miembro del Consejo que desee hacer una consulta a los oficiales de Fuerza Pública? Tiene la palabra el señor síndico, don Marco Varela. Muchas gracias, Johnny. Buenas tardes. Muy agradecido por que una vez más vienen a darnos información. Hay varias cosas pues, que uno hay veces se pone a pensar, al menos el robo del carro, y que no se llega con el paradero. Y hay veces se da también porque del tiempo de que se comete el robo a cuando ya se avisa, pues tal vez no exista ese tiempo necesario para los cierres de vías y toda esa cosa que considero que son necesarios en todas estas cosas. Ahora no sé si ustedes estuvieron presentes o algo hicieron en la cuestión de un robo que se hizo en la capilla o en el salón de Buenos Aires, aquí arriba. Y así sucesivamente muchos, así como de robillos de papa y cosillas así, pero sí le duele a uno mucho el caso de la bebé porque
uno se pone a pensar, bueno, como que fue un asunto como de pérdida de pistas, porque ahí él anduvo por todo lado. Y tuvo tiempo para venir a Pacayas, de ir a Santiago, bueno, anduvo por todo lado. Que anduviera con las chiquitas, eso no lo sabe. Lamentablemente, hay muchas cosas que se dicen y hay veces, pues en vez de ayudar a la búsqueda, más bien perjudican. Estaba viendo que hoy, hay una reunión en Juan Viñas con gente inclusive de Punta Arenas, de Limón y de otras partes que se han unido para un grupo como de 70 personas. Hoy están haciendo la logística para ir a buscar supuestamente ellos a las partes donde no buscaron las autoridades. Bueno, ojalá pues, que si hay gente colaborando, pues que lo puedan hacer. Pero hay uno lo que le molesta es el sistema de justicia que tenemos, tan malo. Porque una persona de estas, y que la tienen en la cárcel con todo, hasta con pantalla para que esté viendo las noticias, qué es lo que está haciendo la policía, qué es lo que está haciendo todos, yo creo que eso no es ser privado de libertad. Al contrario, es una persona que la tienen custodiada y todo para que nadie le haga nada, que no puede hablar, que entonces el que está adentro está mejor que el que está afuera. Y yo creo que aquí en Costa Rica yo creo que hace mucha falta y yo creo que nadie todavía se ha animado a plantear una verdadera reforma a todo este sistema porque es el que nos tiene así. Hay veces nos tratamos de una democracia, pero hay veces más bien esta democracia está perjudicando porque los delincuentes los protegen y hay veces a los perjudicados son los que pagan los platos rotos. Entonces yo creo que sí es lamentable todas estas cosas y ojalá que se dé, porque ya la chiquita o está en alguna parte o la sacaron del país. Lo único que uno a veces ve es que son cosas que sean tardías, al menos como la cuestión del muchacho, del ciclista, y hasta los 15 días después es que el OIJ anda pidiendo o le pidió que se presentara para que informara algo. Ya el cierre de fronteras, ya hasta también ya a lo último fue cuando ya lo hacen con Interpol y todo eso, pero ya yo creo que ojalá que no sea tarde y que ojalá pues que la logren encontrar en las condiciones que sea, pero que se logre llegar a buen término. Ojalá, pues, si no son las autoridades, pues esta gente que está, pero que todos en conjunto pues se siga trabajando y ojalá pues aquí en nuestro pueblo ya logremos mejorar un poquito esto. Lamentablemente ya tenemos la situación de los vehículos, inclusive pues también de personal, porque no es el mismo. Hoy hablaba con un señor de Cervantes y yo le contaba y me decía, pues sí, pero aquí en Cervantes también estamos casi igual, o así. Entonces me decía, dice, puedes preguntarle cuánto personal tienen. Bueno, ya ustedes nos hayan dicho más o menos cuánto tienen, pero ya también la movilización, como lo dice Andrea y explican ustedes, el sistema de transporte lo tienen muy deteriorado. Yo lo que critico al Ministerio de Seguridad es que no tenga los recursos para mantenimiento como debe ser, porque deberían de tenerlo un presupuesto anual destinado a cada delegación para que las cosas se hagan lo más pronto posible. O sea, no utilizar tanto esos talleres así tan largos, arreglar una patrulla, digamos, a Pérez Celedón. Y todo eso conlleva gastos. O sea, yo creo que son cosas que con el tiempo alguien tiene que buscar esas soluciones, esas buenas intenciones para que las cosas trabajen mejor y podamos tener una seguridad más efectiva. Y es que no, yo les agradezco y como bien lo dijo don Johnny al principio, de ahí cada mes los vamos a estar recibiendo para seguir recibiendo las informaciones de ustedes y mantener a la comunidad informada, porque
como decía Andrea, ya estas sesiones ya las ve el pueblo, entonces para que el mismo pueblo tenga conocimiento propio, inclusive hasta también pueda llegar a hacer las consultas a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, don Marco. Sí, digamos, la relación, digamos, de los que son la búsqueda, sinceramente, queda poco por buscar en lo que es en el terreno, porque la gente que han dado es bastante gente especializada y que conoce el lugar, ¿verdad? Porque si usted me pregunta a mí, yo no voy a ir a caminar ahí porque yo no puedo, o sea, no me va a dar para poner. Ha habido gente que está especializada, inclusive han salido gente lesionada, ¿verdad? De la búsqueda, de tanto las entidades como de nosotros. Los sistemas judiciales los podemos hablar, pero no los vamos a arreglar nosotros, ¿verdad? Sabemos que eso viene de arriba. Lo que es el presupuesto, pues, las direcciones regionales tratan de hacer lo más posible, pero nosotros vemos nuestras necesidades, pero desgraciadamente no es solo las necesidades de nosotros. Son 90 y no sé, 92 delegaciones, me parece, policiales que hay, donde unas son mucho más grandes que otras. El rango de trabajo es muy diferente a unos u otros. Son vehículos que andan 24 horas en la calle, expuestos a cualquier incidencia, ¿verdad? Desde que no arranque hasta que salga y pase un accidente, que, ¿verdad?, que uno no lo quiere, pero sí sabemos que todo puede pasar. Los tiempos de respuesta con relación a la incidencia Cervantes, Alvarado, Capellanes, de ahí, sinceramente, con un carro a veces no nos da tiempo para nada, o sea, nada más. A veces venimos, a veces estoy yo, por ejemplo ahora, ¿verdad? A la hora del almuerzo, que llegaron los muchachos a almorzar, salió un incidente de un muchacho ahí sospechoso, entonces lo que hicimos es recoger las llaves nosotros, ir, cubrir, mientras ellos almuerzan, después ellos vienen, se llevan las llaves, ¿verdad? Y nosotros seguimos en las labores que tenemos que hacer, porque todo hay que hacerlo, ¿verdad? Todo hay que hacerlo y hay que pulsarla con lo que hay. Relacionado al personal, don Marco, sí, estamos en momentos muy difíciles. Por ejemplo, somos 35 ahora, ya somos menos, porque ya no hay subjefe, no han nombrado y aparentemente todavía no van a nombrar. Por ejemplo, ahorita tenemos 2 compañeros en comisión fija en Cartago, esos no los tenemos nosotros, están allá. Tenemos otros 2 que están yendo a Limón, uno releva al otro, de todos los que hay, entonces ya son 4 oficiales, con los que ya usted no cuenta. A eso tiene que sumarle igual vacaciones, incapacidades, suspensiones, permisos, cualquier situación como cualquier otro lugar. Y la gente que diariamente piden para las comisiones, para los estadios. Ténganlo por seguro que donde hay un partido de fútbol, hay un policía de Cartago. Y si hay un policía de Cartago, hay uno de Pacayas. ¿Verdad? 1 o 2. Entonces, para todo eso estamos nosotros y tenemos que seguir siempre adelante, ¿verdad? Porque no nos podemos quedar atrás. Muy bien, muchas gracias a ambos. Si algún otro de los miembros del Consejo desea hacer alguna pregunta a los oficiales de Fuerza Pública. Gracias, señora secretaria. Entonces, bueno, pues agradecerles por todo el trabajo que ustedes realizan. De nuevo recalcarles que los esperamos dentro de un mes, en la segunda extraordinaria correspondiente al mes de mayo. Y muchas gracias por haber venido esta tarde a traernos este informe. Mucho gusto, Johnny. Y presentes, estamos a la orden, estamos para servirle. Ya saben el número de teléfono de la delegación y todos mantienen el número de la capitán, ¿verdad? Estamos a la orden y cualquier cosa, y recordar siempre que lo que nos alimenta a nosotros son las llamadas telefónicas, así llamen 1, 2, 3 veces, nada más que nos comprendan a veces cuando una se tarda un poco por cuestiones de tiempo, lugares, distancias, nada más eso que nosotros pedimos comprensión y estamos a la orden. Muy bien, muchas gracias. Nos ponemos en pie para despedir a los oficiales de Fuerza Pública.
Yo no. Bueno. Bueno, tomamos asiento un momentito y vamos a hacer un receso a fin de finiquitar. Eh, Reanudamos la sesión y pasamos al cuarto punto y recibimos a la señora auditora interna de la Municipalidad de Alvarado, Jennifer Brenes Moy. Nos ponemos en pie para recibir. Hola, hola, buenas tardes.
Muy bien, entonces una vez que ya ingresó la señora auditora y está debidamente instalada, a partir de este momento le otorgamos el uso de la palabra para que nos explique lo externado en el oficio de auditoría interna número 32. ¿Sí? Sí, oficio de auditoría interna número 32. Tiene la palabra la licenciada Jennifer Brennan Moya. Ya. ¿Está en rojo? Sí, listo. Bueno, buenas tardes. Gracias por recibirme en esta sesión. La intención de mi visita es hacerles de conocimiento de la asesoría AI 32-2023. Es producto de un trabajo en conjunto que se realizó con la Contraloría General de la República. Desde el plan de trabajo de la auditoría del año pasado se han incorporado trabajos que ha fomentado la propia Contraloría, y entonces la idea de estos trabajos es que se generen servicios preventivos para la administración. En este caso, el trabajo estaba enfocado en mecanismos para la prevención de la corrupción en la Municipalidad de Alvarado. Entonces, ¿en qué consiste estos proyectos en coordinación con la Contraloría? En que la Contraloría genera algún formato, llámese un formulario, un cuestionario y demás, se aplica en la administración y la auditoría valora las respuestas de acuerdo a la evidencia que se presenta y genera un producto preventivo acorde a lo que se visualice, sea una asesoría o una advertencia. En este caso es una asesoría. Entonces, Vivi, si quiere, bajamos la asesoría a la parte de antecedentes, que es más o menos lo que acabo de leer. ¿Cuál es la intención de hacer la lectura con ustedes? De que ya que estamos hablando de mecanismos de prevención de corrupción en la municipalidad, no solo involucra a la alcaldía y a los funcionarios, sino también a ustedes. Entonces, para poderle ya comunicar a la Contraloría que todo el tema del servicio preventivo, se le tiene que hacer ver en el momento en el que se presentó el documento, tanto a la alcaldía como al consejo. Entonces, si tienen alguna consulta con respecto a lo que se va leyendo, la pueden hacer y lo vamos aclarando. Entonces, en cuanto a los antecedentes de esta asesoría, es más o menos lo que les comenté. Perdón, entonces vamos a ir atendiendo las consultas sobre la marcha, sobre la exposición. Sí. El miembro del consejo que desee hacer alguna consulta a la señora auditora lo hace por medio de solicitando el uso de la palabra. Entonces, ahí. La Contraloría, en coordinación entonces con la Auditoría Interna, inició un proyecto de seguimiento de la gestión pública sobre el establecimiento e implementación de mecanismos para la prevención de la corrupción en la Municipalidad de Alvarado, mediante la evaluación de mecanismos de control y gestión de riesgos, con el propósito de apoyar el proceso de toma de decisiones, fortalecer y promover la transparencia y la rendición de cuentas. De conformidad con la normativa nacional, la corrupción es el uso de funciones y atribuciones públicas para obtener o conceder beneficios particulares en contravención de las disposiciones legales y la normativa existente en un momento histórico dado. De manera más general, es cuando se hace el uso indebido del poder y de los recursos públicos para el beneficio personal o el beneficio político particular o el de terceros, según lo que indica el reglamento de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Así las cosas, en la legislación se disponen acciones para la prevención, detección y sanción de la corrupción en esas 3 etapas. En cuanto a la prevención, se define como el conjunto de estrategias, tácticas y acciones a realizar con la finalidad de evitar actos de corrupción, los conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos. Se refiere al establecimiento de medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar sobre los actos de corrupción de los que tengan conocimiento y para instruirlos en la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades.
Y finalmente, estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a evitar la corrupción. Las instituciones públicas intervienen con mayor impacto en la constitución de un Estado sólido, transparente y ágil que beneficie a las personas a través de un ambiente íntegro, justo y próspero. Eventos recientes que están en investigación, ya saben que son los casos Cochinilla, Diamante y etcétera, por parte de diferentes instancias judiciales nacionales, ponen en entredicho las acciones que a nivel de la institucionalidad pública se han implementado u omitido para evitar casos de corrupción en los que presuntamente están involucrados incluso altos jerarcas de entidades públicas, provocando la separación de sus cargos, allanamientos y detenciones. En Costa Rica no existe una instancia única a cargo de liderar los temas anticorrupción. Diferentes actores públicos tienen un rol determinante en la prevención y lucha contra la corrupción. Entre ellos están la Procuraduría, a través de la Procuraduría de la Ética Pública, el Ministerio Público a través de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, la propia Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, las unidades de auditoría interna, así como la Comisión Nacional de Ética y Valores. Para este trabajo, la auditoría interna analizó los siguientes ejes y así se dividió la asesoría. El primer eje es el ambiente de control a favor de la integridad y la prevención de la corrupción. Entonces, este cuadrito que tengo aquí no está en la proyección, pero digamos, si yo quisiera sacar una calificación de la municipalidad con respecto a la aplicación del cuestionario, para este eje número 1 se evaluaron 20 preguntas. De esas 20 preguntas, únicamente en 3 contestamos que tenemos lo que nos están consultando. Entonces tenemos una calificación de 15 de 100 en el eje número 1, ambiente de control. Entonces, en este eje existen elementos y acciones a desarrollar dentro del ambiente de control que son clave para que las municipalidades orienten una cultura organizacional con enfoque de integridad y apoyo a la prevención de la corrupción. Este eje se orientó a factores como el compromiso superior, los valores institucionales, la existencia del código de ética, la actualización de normativa interna, la existencia de una comisión institucional de ética y valores, así como las actividades de capacitación asociadas a estos temas. Entonces, en esas 20 preguntas se consultaban sobre esos factores. Para el caso de la Municipalidad de Alvarado se encontró lo siguiente. Entonces, estos fueron los resultados. La Municipalidad de Alvarado tiene valores institucionales, pero no se encuentran formalizados y aprobados por el Consejo Municipal en un documento escrito. Tampoco se llevan a cabo actividades para fomentar los valores institucionales entre el personal municipal, ni se realizan evaluaciones periódicas para identificar si los valores institucionales son efectivos en la prevención de la corrupción. Entonces, tenemos valores, pero no evaluamos si el funcionario los conoce, si los entiende y si los aplica en su día a día. Segundo, no se ha emitido un código de ética. Tampoco tenemos código de ética. Entonces, según el Manual de las Buenas Prácticas de Lucha contra la Corrupción, existe la necesidad de promover la ética y la integridad pública como parte de las estrategias de prevención y fortalecimiento de la administración pública. Además, las políticas de integridad no deben limitarse a la adopción de códigos de ética y conducta. Más bien, deben incluirse medidas de promoción y capacitación, el compromiso de la alta dirección y del personal con dicha política, así como la creación de comités de integridad para facilitar que las actuaciones de los servidores públicos y toma de decisiones sean acorde a la ética, así como disminuir la ocurrencia de riesgos de integridad. Entonces, no es solo, digamos, lo que le corresponde hacer a la administración no es solo elaborar el código de ética, y ya decir, tengo un código de ética y conducta, sino incluir medidas de promoción y de capacitación para que el funcionario sepa que existe y qué implicaciones tiene ese código en su día a día. Por ello, no es suficiente contar con los valores institucionales o con el código de ética, sino que la municipalidad debe ejecutar acciones para su divulgación, implementación y capacitación. Esto no es como un checklist de que si lo tengo y ya cumplí y listo, no, sino que tiene implicaciones adicionales. Tercer punto, no se tiene por práctica promover actividades de capacitación para instruir al personal sobre los siguientes temas:
normas disciplinarias que sancionan el incumplimiento de deberes de la función pública, conductas contrarias a la probidad, fraudulentas y corruptas, trámites de los procedimientos administrativos disciplinarios, sanciones estipuladas en el ordenamiento jurídico y su ejecución, mecanismos disuasorios contra conductas contrarias a la probidad, deber de denunciar los actos presuntamente corruptos que se produzcan en la función pública de los que tengan conocimiento. Tampoco se observa un compromiso de los jerarcas a través de la formulación de políticas y objetivos estratégicos que direccionen a la municipalidad en materia de integridad, ambiente de control y prevención de la corrupción. Dichas políticas y objetivos se deben diseñar de forma participativa y deben de estar alineadas a la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 2021-2030. Tampoco se forma parte del Sistema Nacional de Ética y Valores, no se cuenta con una comisión institucional de ética y valores formalizada con el fin de promover la ética en el servicio y contribuir a la eficiencia en el sector público. Por medio de esta comisión institucional, la MUNI puede ser parte del Sistema Nacional de Ética y Valores. Dicha comisión es crucial para el quehacer municipal, ya que el rol que desempeña se asocia con asesorar a los jerarcas en materia de gestión ética, proponer actividades de capacitación para el personal, diseñar propuestas de instrumentos para la gestión ética, fomentar la divulgación de los valores institucionales y el código de ética, entre otros. Tampoco la normativa interna se actualiza para incorporar temas de integridad, probidad, transparencia y anticorrupción. Se podrían incluir temáticas como prevención de conflicto de intereses, uso y resguardo de recursos públicos, prevención sobre el otorgamiento y recepción de dádivas, análisis de riesgos de corrupción, supervisión constante, gestión ética, proceso para el trámite de denuncias internas contra la corrupción y faltas a la probidad, transparencia, promoción de una cultura de integridad y prevención de la corrupción, deber de probidad, deber de abstención. Los resultados revelan el riesgo al que está expuesta la Municipalidad de Alvarado debido a que cuenta con solo uno de los elementos claves, que son los valores institucionales, pero no de forma completa, porque tenemos valores, pero los funcionarios no saben que existen ni cómo les influye eso en su día a día. Se podría decir entonces que no existe un ambiente de control que esté orientado a prevenir la corrupción, lo cual representa una llamada de atención para los jerarcas a trabajar en la implementación de elementos cruciales para conformar la base mínima de un sistema anticorrupción. Se concluye para el eje 1 que la Municipalidad de Alvarado no cuenta con un ambiente de control que impacte en la cultura organizacional en materia de integridad y anticorrupción. Luego, con respecto al eje número 2, el primero era ambiente de control, este se llama gestión de riesgos de corrupción. Igual, se evaluaban 20 preguntas. De esas 20 preguntas únicamente respondimos de forma afirmativa que respondíamos o que contestábamos que sí a la pregunta en 7 ocasiones. Eso nos da una calificación de 35 de 100. Entonces, en ninguno de los 3 ejes los pasamos, pero digamos que este está un poquito mejor que el primero. En cuanto a este eje, de acuerdo con el Manual de Buenas Prácticas en lucha contra la corrupción, los objetivos de control interno se enfocan en lograr la eficacia y eficiencia de las operaciones estatales, la fiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables. Para fortalecer los sistemas de control interno y consolidar un sistema eficaz, es necesario considerar el análisis de los riesgos de corrupción. Además, el citado manual destaca la necesidad de generar reportes de administración de riesgos por departamentos, mejorar las metodologías de identificación de riesgos de fraude y generar constantes autoevaluaciones de control interno. La importancia de un proceso de valoración de riesgos se centra en que permite la identificación y análisis de los riesgos que enfrenta la institución, así como determinar la forma en la que se deben administrar dichos riesgos, los cuales podrían afectar la consecución de los objetivos institucionales, poner en entredicho su imagen e impactar negativamente el valor público brindado a la ciudadanía. Adicionalmente, un proceso de valoración de riesgos es permanente y participativo e involucra las siguientes fases: la identificación, el análisis, la evaluación, la administración y la revisión de los riesgos institucionales. Para esta evaluación se seleccionaron 4 actividades. Entonces, para el tema de gestión de riesgos de corrupción, se seleccionaron 4 actividades que están consideradas entre las más vulnerables o susceptibles a la corrupción en las municipalidades, con el fin de obtener información acerca del análisis de este tipo de riesgos y los mecanismos de control implementados en la MUNI.
Y esas áreas son talento humano o recursos humanos, adquisición de bienes y servicios, que es proveeduría, permisos de construcción y licencias municipales. Entonces, en el informe de ejecución del plan de trabajo y del estado de recomendaciones que les envié a inicio de año, se hizo de conocimiento que por 5º año consecutivo la auditoría no logra acreditar de forma tácita que la municipalidad disponga de un sistema de control interno y tampoco se cuenta con un sistema específico de valoración de riesgo, que es el SEBRI. Entonces, lo que se considera como omisiones a la Ley General de Control Interno. Luego, en la Municipalidad de Alvarado, en ninguno de los 3 periodos consultados en el cuestionario, que sería 2020, 2021 y 2022, realizaron valoraciones de riesgos, incluyendo los de corrupción. O sea, no se valora ningún tipo de riesgos, ni siquiera los de corrupción, por parte del sistema de control interno. Y no se realizó una valoración de riesgos de corrupción en ninguna de las 4 actividades mencionadas anteriormente: recursos humanos, proveeduría, licencias y permisos de construcción. Entonces, vamos a ir área por área. Entonces, la primera es gestión de talento humano o recursos humanos. Según la estrategia 2021-2030, la gestión de talento humano para luchar contra la corrupción busca la incorporación al sector público de personas que demuestren ética, probidad e idoneidad para el ejercicio de sus cargos. Asimismo, se contemplan diversas acciones para promover, capacitar, supervisar y asegurar la integridad de los funcionarios e instituciones públicas. En cuanto al reclutamiento de personal, se consultó a la municipalidad si se incorpora el principio de idoneidad en los procesos de reclutamiento y selección, a fin de que los aspirantes a un puesto demuestren probidad e idoneidad para el ejercicio de los cargos. Este principio se toma en cuenta en el procedimiento de reclutamiento y selección de personal, que incluye 2 etapas de evaluación: la admisibilidad y la idoneidad. Entonces, al menos en el tema de principio de idoneidad sí lo tenemos incluido en el procedimiento de reclutamiento y selección. El artículo 192 de la Constitución Política establece que los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada, es decir, que demuestren la capacidad para desempeñar un puesto específico o una serie de puestos de características similares. Entre los mecanismos aplicados para comprobar la idoneidad de los aspirantes está satisfacer los requisitos mínimos incorporados en el manual de puestos, estudio de vida y costumbres, aplicar pruebas o exámenes afines al cargo vacante, periodo de prueba y estudio de antecedentes laborales. En la Municipalidad de Alvarado se aplica al menos 2 de los mecanismos citados anteriormente, que es satisfacer los requisitos mínimos y aplicar las pruebas o exámenes afines al cargo. Contar con elementos como los anteriores, ojalá contar con más de 2, apoyaría la prevención de la corrupción en este proceso al limitar posibles influencias en el reclutamiento de personal o la toma de decisiones discrecionales. Ahora, en relación con la gestión del personal incorporado en la institución, o sea, los que ya estamos, en la Municipalidad de Alvarado no se han definido ni implementado mecanismos de control para administrar riesgos asociados con el manejo de personal, lo cual abre una ventana de oportunidad para la consecución de actos de corrupción. Entre los posibles riesgos serían conflicto de intereses, otorgamiento o recepción de dádivas. Entonces, cuando se dice que la municipalidad no ha definido ni implementado mecanismos de control, es que no tiene mecanismos de control para prevenir el conflicto de intereses, el otorgamiento o recepción de dádivas, las contrataciones de personal sin cumplir con los requisitos, el otorgamiento de incentivos salariales sin cumplir con los requisitos, la pérdida o sustracción de información de los expedientes de personal o la carencia o insuficiente supervisión. Finalmente, se consultó si se contaba con una política o lineamientos para direccionar el manejo de talento humano de la institución en temas como rotación de personal, disfrute de vacaciones, declaraciones de conflicto de interés, evaluaciones del desempeño con elementos de ética y probidad, así como el cumplimiento de regulaciones laborales como horarios, permisos, tiempos de descanso, cuidado de los activos asignados, pero la municipalidad actualmente solo cuenta con el procedimiento del disfrute de vacaciones. El resto de procedimientos no cuenta con regulaciones o políticas o lineamientos escritos. Con respecto al siguiente proceso, que es proveeduría, adquisición de bienes y servicios, los procesos de contratación administrativa se encuentran entre los más vulnerables a los riesgos de corrupción y más que todo se reflejan en los casos de Cochinilla, Diamante y demás, que por ahí fue donde
donde surgieron, por lo que se considera trascendental que el sector público identifique aquellos riesgos de mayor preponderancia e implemente mecanismos de control para administrarlos. Sin embargo, en la Municipalidad de Alvarado no se ha establecido ningún tipo de control para administrar los riesgos asociados con el proceso de adquisición de bienes y servicios. ¿Cuáles son esos posibles riesgos y que se tienen que elaborar entonces políticas o mecanismos de control para poderlos administrar? Conflicto de intereses, el otorgamiento o recepción de dádivas, la adjudicación sin cumplir con requisitos, los oferentes con impedimentos para contratar con la municipalidad, las compras sin sustento en un plan de adquisiciones, los procesos de contratación que no cumplen con los niveles de aprobación definidos, la pérdida o sustracción de información de los expedientes de contratación, la carencia o insuficiente supervisión. Entonces, es necesario instar a los jerarcas municipales a fijar los procedimientos para garantizar un análisis de riesgos de corrupción que lleve a diseñar los controles preventivos en esta materia, con el fin de evitar actos contrarios a la probidad o la imparcialidad, los cuales podrían inclusive ser constitutivos de delitos contra los deberes de la función pública, tal como lo señala la Comisión Nacional de Ética y Valores. Ahora bien, una de las formas de garantizar la transparencia en la contratación administrativa es en el uso de la plataforma digital SICOP. Por dicha, la Municipalidad de Alvarado lo utiliza desde el año 2019. Sin embargo, aún no se han establecido mecanismos de control para asegurar que el acceso y registro en el SICOP sea exclusivo de los funcionarios autorizados. Prevenir la corrupción en los procesos de contratación es una responsabilidad compartida entre las administraciones públicas y los actores privados, o sea, los oferentes o los proveedores. Por ello, se le consultó a la municipalidad si había establecido controles para incluir cláusulas sobre la prevención de fraude y corrupción en los contratos con los proveedores. Además, si se tenía por práctica informar a los oferentes acerca de conductas que riñen con el deber de probidad, la ética y los riesgos de corrupción, así como solicitar declaraciones de conflictos de interés tanto a los servidores públicos como oferentes. Para garantizar la integridad y eficiencia en un proceso de adquisición de bienes y servicios, la Municipalidad de Alvarado necesita empezar desde adentro, fijando controles mínimos como es la solicitud a la funcionaria a cargo de las contrataciones de una declaración sobre impedimentos para ejecutar tales procesos, para luego fortalecer los controles a lo externo con los proveedores. El siguiente proceso es permisos de construcción y licencias municipales. En cuanto a este tema, los gobiernos locales tienen a su cargo el trámite de solicitud de permisos ante obras constructivas que se desarrollen en el cantón, así como el trámite de autorización para personas físicas o jurídicas que deseen ejercer cualquier actividad económica en el territorio de su jurisdicción, o sea, las patentes. Al igual que en las actividades anteriores, estos trámites son sensibles a diversos riesgos que se detallan a continuación, que se presente conflicto de intereses, porque resulta que viene la hermana de Marcela a pedir un permiso de construcción y Marcela es la que la tiene que autorizar, entonces se presenta un conflicto de intereses. Otorgamiento o recepción de dádivas, porque viene un señor y le ofrece plata a Francisco para que le ayude con la patente porque no cumple con los requisitos. Aprobación de trámites sin cumplir con los requisitos. Solicitud de requisitos que carecen de base legal. Ahorita está la ley de eficiencia en cuanto al tema de los trámites y no podemos solicitar trámites solo por solicitarlos. Compras sin sustentos en un plan de adquisiciones, la pérdida de información de los expedientes del trámite, la carencia o insuficiente supervisión. La Municipalidad de Alvarado no ha definido ni implementado mecanismos de control para administrar los riesgos anteriores. Tampoco se tiene por práctica solicitar declaraciones de conflicto de interés a los funcionarios a cargo de tramitar los permisos de construcción y licencias. Se debe enfocar esfuerzos para que la imparcialidad impere en el análisis de los requisitos necesarios para obtener el permiso o licencia municipal, así como que la decisión respectiva esté fundamentada en la legalidad. Y una de las formas es contar con declaraciones sobre la imparcialidad del personal a cargo de dichos procesos. Así evitamos el conflicto de intereses. La Municipalidad de Alvarado se apoya en sistemas de información y la tecnología para realizar los trámites de permisos de construcción y licencias municipales, aunque carece de mecanismos de control para asegurar que el acceso y registro en las herramientas tecnológicas para el trámite de permisos, licencias y otras autorizaciones sea exclusivo de los funcionarios autorizados. El uso de la tecnología permite una mayor efectividad en la gestión de dichos trámites,
contar con una trazabilidad de las revisiones para la toma de decisiones, aunado a una mayor transparencia de la información considerada en los trámites. Entonces, para este eje 2, que es el tema de administración de riesgos, la Municipalidad de Alvarado no gestiona el riesgo de corrupción ni ningún otro riesgo. No identifica, no valora ni establece medidas o controles para administrar los riesgos asociados a los procesos o áreas más vulnerables a la corrupción, por lo que no es parte del día a día de la municipalidad. En cuanto al tercer eje, que se llama participación ciudadana y transparencia, se evaluaron 18 preguntas. De esas 18 preguntas respondimos de forma afirmativa en 6 ocasiones y entonces obtuvimos una calificación de 33. En cuanto a los mecanismos de participación y control ciudadano, la promoción de dicha participación es un eje medular dentro de la Estrategia Nacional de Integración, de Integridad y Prevención de la Corrupción 2021-2030, por lo que se busca potenciar el rol de la ciudadanía en los asuntos públicos. Dentro de los mecanismos para la participación y el control ciudadano para la prevención de la corrupción se tienen el acceso a las sesiones del Consejo Municipal de forma física o virtual, la participación de actores sociales en la construcción de la planificación estratégica, el aporte de actores sociales en la elaboración de planes y presupuestos anuales, las encuestas de opinión sobre los trámites y servicios que brinda la MUNI, la denuncia ciudadana, el sitio web oficial actualizado, perfiles en redes sociales activos, sesiones de rendición de cuentas, reuniones con actores sociales, firma de convenios con empresas, cámaras, organizaciones. Todos estos son mecanismos para la participación y control ciudadano que ayudan a la prevención de la corrupción. La Municipalidad de Alvarado ha implementado el acceso a las sesiones del Consejo Municipal de forma física o virtual, las encuestas de opinión sobre trámites y servicios y los perfiles en redes sociales, el Facebook, de forma activa. No obstante, la tenencia de los citados elementos es importante complementarlos con el hecho de que la institución evalúe constantemente el para qué se diseñan e implementan estos. Entonces, un caso muy claro es con el tema de las encuestas de opinión de los servicios municipales. El año pasado se hizo el esfuerzo y nos ayudaron unos estudiantes, no me acuerdo de dónde, y entonces lograron elaborar encuestas, se aplicaron las encuestas, se tabularon los resultados y hasta ahí quedó. Entonces quedamos con una calificación en la mayoría de los servicios entre 40 y 60, o sea, es una calificación deficitaria. Entonces, ¿cuál es la idea de todos estos instrumentos? Que está bien, ya empezamos con las encuestas, pero no nos quedemos ahí, elaboremos planes de acción para mejorar lo que nos están diciendo que tenemos que mejorar. Entonces, si tenemos una página web en la municipalidad, pero está desactualizada, entonces no está cumpliendo el objetivo que debería de tener la página web de visualizar la información de la municipalidad. Entonces, no obstante la tenencia de los citados elementos, es importante complementarlos con el hecho de que la institución evalúe constantemente el para qué se diseñan e implementan estos. ¿Para qué la MUNI tiene Facebook? ¿Cuál es la intención de tener el Facebook? Comunicar o informar. Bueno, y lo estamos haciendo periódicamente. Y si nos hacen preguntas por el Face, ¿las contestamos o no las contestamos? ¿O no deberíamos de contestarlas? ¿O no les damos acceso a que nos pregunten? O sea, ¿cuál es la intención de que nosotros tengamos Face? ¿O cuál es la intención de que tengamos la página de la MUNI? ¿Cuál es la intención de que ustedes tengan las sesiones vía YouTube? Que las pueden revisar los ciudadanos de forma posterior. Le estamos llegando en realidad al pacayense, al de Capellá, ¿le estarán sacando provecho o no? Esa es la importancia de evaluar el para qué se diseñan e implementan estos. Sin embargo, la municipalidad no ha efectuado evaluaciones para conocer la efectividad de los mecanismos mencionados anteriormente para la participación y el control ciudadano en al menos alguno de los siguientes enfoques. Entonces, impacto en el incremento de la transparencia. Entonces, esas encuestas de evaluar los servicios nos está ayudando a incrementar la transparencia. O en el caso de las sesiones de ustedes, se está incrementando la transparencia en la rendición de cuentas y demás. Todo eso se debería de evaluar. La incidencia en la reducción de las conductas típicas de la corrupción o conocimiento de los mecanismos por parte de los actores sociales. O sea, evaluemos. Si no evaluamos, no sabemos cómo estamos.
Es medular para la administración municipal fortalecer los mecanismos de participación y control ciudadano e incorporar a los distintos actores que conforman la sociedad civil, pues una democracia sana requiere que sus ciudadanos participen activamente en la lucha contra la corrupción y ejerzan un control sobre las acciones del gobierno, ya que son ellos sobre quienes recaen los costos de las pérdidas e ineficiencias generadas por la corrupción. La Municipalidad de Alvarado no cuenta con un departamento a cargo de establecer contacto permanente con los actores sociales del cantón, lo cual limita que la ciudadanía posea información sobre las acciones del gobierno local, así como su capacidad para reconocer y reaccionar ante actos de corrupción o fraude. En cuanto a denuncia ciudadana, uno de los mecanismos claves es la denuncia ciudadana, práctica que permite a la ciudadanía expresar su rol fiscalizador sobre el Estado mediante canales establecidos en el marco normativo. A continuación se exponen elementos esenciales con los que debería de contar la Administración para la gestión de las denuncias ciudadanas sobre los presuntos actos de corrupción o faltas al deber de probidad y a la transparencia en el ejercicio de la función pública. Departamento a cargo del trámite de las denuncias ciudadanas. Deberíamos de contar con un departamento. Vamos a ver, aquí aclaro. Recuerden que este cuestionario es de aplicación para la administración, porque la ciudadanía puede presentarse a la auditoría a presentar sus denuncias, pero la administración, la municipalidad debería de contar con un departamento en donde llegue la gente, quéjese aquí, tipo Contraloría de Servicios. Correcto. Ok, entonces, departamento a cargo del trámite de las denuncias ciudadanas. Un reglamento interno para regular el proceso de recepción y trámite de las denuncias ciudadanas. Registro, ¿me va a decir algo, Johnny? No, todavía no. Bueno. Bueno, listo. Registro formal en el que se consigne la recepción, el seguimiento y la atención de las denuncias interpuestas por los ciudadanos. Mecanismos para brindar garantía de confidencialidad al ciudadano que interpone una denuncia. Yo creo que eso es lo más importante, que el ciudadano siente la confianza que puede interponer una denuncia que no le van a dar a la perseguidora o que no va a salir en redes sociales de que puso una denuncia y todo. ¿Por qué? Porque hay que darle garantía de esa confidencialidad y que se le va a dar seguimiento a la denuncia y demás. La administración no cuenta con ninguno de los elementos mencionados anteriormente. Entonces, al carecer de mecanismos básicos como los citados, se está en riesgo de no contar con información sensible de fuentes externas a la institución cuyo valor podría permitir detectar y sancionar eventos presuntamente corruptos e incluso constituirse en un mecanismo persuasivo que evite la comisión de actos de esta naturaleza, ya que personas involucradas tendrían una limitante que los frene a actuar de forma contraria a la probidad. Por otro lado, se han establecido como canales para la recepción de denuncias sobre presuntos actos de corrupción o faltas al deber de probidad y a la transparencia en el ejercicio de la función pública, la alcaldía y la unidad de auditoría interna. Sin embargo, solo la última tiene un procedimiento de registro formal en el que se consigne la recepción, el seguimiento, la atención de las denuncias interpuestas por los ciudadanos. En lo que respecta a la garantía de confidencialidad para el ciudadano para interponer una denuncia sobre los presuntos actos de corrupción o faltas al deber de probidad y la transparencia en el ejercicio de la función pública, la Municipalidad de Alvarado, excluyendo a la auditoría, no ha implementado estrategias para el resguardo del denunciante, lo cual es un derecho de conformidad con el artículo 10 del Reglamento a la Ley contra la Corrupción. Se podrían implementar actividades como cuáles: establecer mecanismos de denuncia confidencial, realizar la divulgación entre los ciudadanos de los mecanismos de denuncia confidencial, incorporar en la normativa interna elementos para la protección contra las represalias a las personas denunciantes, crear una guía o protocolo para la atención y protección de denunciantes de actos de corrupción. Los funcionarios municipales conocen los procesos para activar los mecanismos y la garantía de confidencialidad, el resguardo de los expedientes de las denuncias, sean físicos o digitales, los registros de seguimiento, las comunicaciones con los denunciantes. En cuanto a la transparencia y el acceso a la información, también se evaluó este tópico. Entonces, las instituciones públicas necesitan garantizar el libre acceso a la información de su gestión a la ciudadanía. La mayoría de esa información debería ser pública y para ello es importante apoyarse en la tecnología y en los sistemas de información, con el fin de lograr un mayor alcance, transparencia y confiabilidad de los datos que se generen. En este sentido, la Municipalidad de Alvarado posee un sitio web
tenemos la página de la MUNI, donde está disponible la información pública de la gestión municipal. Además, se cuenta con un perfil activo en redes sociales, que es el Face. Y es usual disponer de información en pizarras o boletines informativos en el edificio municipal, que es el que está a la entrada. Sin embargo, se revisó la información dispuesta, al menos en el sitio web, y algunos datos están pendientes de actualizar y en otros casos ni siquiera está disponible. Entonces, por ejemplo, no está disponible, no se encuentra en la página web de la MUNI el reporte de ingresos y gastos. Los procesos de contratación, lo que se tiene es un link de acceso al SICOP, pero debería de haber más acceso a la información, al menos de los procesos de contratación. Luego, documentos de planificación no están disponibles, informes de rendición de cuentas tampoco, las inversiones que se hacen en el cantón tampoco y los proyectos comunales. Información que está pendiente de actualizar, el tema de presupuestos. Creo que la información presupuestaria está como del 2019. Reglamentos y manuales, hay algunos que están actualizados, hay otros que no. ¿Y cuál es la información que sí está actualizada a diciembre del 2020? Los requisitos para trámites, el contacto de los funcionarios, con excepción de uno que ya no trabaja aquí, pero digamos que el resto sí está actualizado, los informes de auditoría y las actas de las sesiones del Consejo Municipal. Así las cosas, se limita que los diversos actores sociales tengan a su disposición datos relevantes de la gestión institucional, lo cual les permitiría estar informados y pedir cuentas a los jerarcas, a la vez que para la municipalidad sería un límite de actuación. ¿Por qué? Porque es pública la información y me pueden entonces pedir cuentas con respecto a lo que yo estoy publicando o lo que estoy diciendo. Si los datos del quehacer municipal están siempre bajo el escrutinio de la población, lo que resulta de utilidad para promover el cumplimiento del deber de probidad, combatir la corrupción y promover la transparencia y la supervisión ciudadana. Además, no se han ejecutado campañas de divulgación para sensibilizar a los actores sociales sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Finalmente, la Municipalidad de Alvarado tampoco dispone de una opción en su sitio web para que los ciudadanos conozcan en tiempo real el estado actual de los siguientes trámites: permisos de construcción, licencias comerciales, visados, consulta de tributos, servicio de acueducto. No sé si han tenido la oportunidad de solicitar alguna compra y que se los envíen por correos de Costa Rica. Usted puede hacer un rastreo de los paquetes y le dicen, ay, el paquete está en tal sucursal, se vuelve a revisar, va de camino, lo tienen motorizado y en el último dice, ya está en la puerta y en ese momento le tocan a usted el timbre de la casa. En tiempo real le hacen ver el estado actual de los trámites. Nosotros eso no lo tenemos. Este aspecto permitiría que la Municipalidad de Alvarado actuara de forma más transparente con los ciudadanos, aminoraría las cargas de trabajo al evitar las consultas reiterativas por parte de los municipios y ayudaría a ser más eficiente en el cumplimiento de los plazos. Entonces, se concluye para el eje 3 que la Municipalidad de Alvarado ha definido, implementado y divulgado algunos mecanismos que le permiten la participación ciudadana y la transparencia institucional. Sin embargo, no se procura que la información se encuentre disponible y actualizada en tiempo real y tampoco se evalúa. Entonces, como conclusiones de esta asesoría se tiene lo siguiente. Entonces, las municipalidades del país, al igual que el resto de entidades públicas, tienen la tarea de dirigir su actuar con apego a principios y normas éticas, implementar mecanismos para garantizar que su gestión sea transparente, ofrecer al ciudadano servicios eficientes y hacer uso de los recursos asignados con probidad y rendición de cuentas. En cuanto al eje 1, ambiente de control a favor de la integridad y la prevención de la corrupción, se concluye que existen muy pocos elementos positivos en la municipalidad para la prevención de la corrupción. El ambiente municipal debe ser favorable para construir desde la ética, la integridad y la sana gestión. Se deben realizar esfuerzos importantes en la MUNI para desarrollar elementos y acciones para generar una cultura organizacional con enfoque en integridad y apoyo a la prevención de la corrupción. Además, lo que se genere se debe fomentar y divulgar permanentemente, además de instruir al personal de la normativa existente acerca de los deberes en la función pública, conductas fraudulentas, normas disciplinarias y sanciones. Los niveles jerárquicos superiores deben liderar el desarrollo de las acciones a favor de un ambiente de control que propicie la integridad y la prevención de actuaciones al margen de la ética. Este compromiso superior se traduce en definir
las estrategias necesarias para que la MUNI cuente con una base legal sólida en materia de probidad, transparencia y anticorrupción, así como incentivar la capacitación constante de los servidores municipales. En cuanto al eje 2 de gestión de riesgos de corrupción, la Municipalidad de Alvarado debe enfocarse en la identificación de las actividades o procesos más susceptibles a la corrupción, con el fin de analizar los riesgos prioritarios y establecer mecanismos de control para su contención. Lo anterior limita la posibilidad de que sucedan eventos asociados con conflictos de intereses o el ofrecimiento o recepción de un soborno ligados al manejo de personal, a los procesos de contratación administrativa y al trámite de permisos de construcción y licencias municipales, dada la nula implementación de controles ante dichos riesgos. La gestión de riesgos implica la identificación preventiva y el control de diversos tipos de riesgos, así como la detección de las causas de los riesgos, para complementarse con el monitoreo constante para efectuar los ajustes necesarios propios de la dinámica municipal. Finalmente, en cuanto al eje 3 de participación ciudadana y transparencia, son amplias las ventajas de involucrar a la diversidad de actores de la sociedad civil para mejorar los resultados generales de la gestión municipal, no solo el ciudadano común, sino también las empresas privadas, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y negocios locales forman parte del ejercicio del control ciudadano como un agente fiscalizador más. Por eso es necesario que se fortalezcan los mecanismos de participación y control ciudadano, en especial la denuncia ciudadana, así como la actualización constante de los datos públicos de la gestión municipal publicados en la página web municipal, con el fin de incrementar la transparencia institucional, la rendición de cuentas y aprovechar el poder ciudadano de los distintos actores sociales como agentes de fiscalización en la prevención de la corrupción. Se instan los jerarcas de la MUNI a que, debido al débil desempeño en la implementación de acciones orientadas a la prevención de la corrupción, se ejecuten las gestiones necesarias para incidir ante las amenazas de esta problemática que desencadenan en un impacto negativo en la sociedad, en los objetivos institucionales y sobre las finanzas públicas. El enfoque preventivo e integral posibilita la no exposición de la MUNI de Alvarado a conflictos de índole ético, mayor efectividad en el uso de los recursos, confianza de la población en la legitimidad de las decisiones y la imagen pública, desarrollo económico y social del cantón, además del fortalecimiento del clima organizacional a lo interno de la institución. Entonces, ese es el producto preventivo que se generó, producto de este trabajo en conjunto que se realizó con la Contraloría en cuanto a la verificación de ese establecimiento e implementación de mecanismos para prevenir la corrupción en la MUNI. Hay mucho que hacer, tenemos mucho que trabajar, pero al menos eso da como un diagnóstico, al menos de esos 3 ejes y en aspectos muy específicos de cómo está la municipalidad y lo que tiene que hacer para prevenir actos de corrupción. Sí. Bueno, si alguno de los miembros del Consejo desea hacer alguna consulta a la señora auditora, abrimos el espacio ya que no se ha hecho ninguna sobre la marcha de su exposición. Tiene la palabra la regidora Andrea Serrano. Primero que todo, bienvenida Jennifer, un gusto tenerte por acá. Sí, este informe nos deja ver, tal vez hay cositas que uno sí sabía y que hemos comentado acá dentro del consejo o fuera del consejo, inquietudes, preocupaciones, pero este diagnóstico, más que un informe, siento que es un diagnóstico de lo que hoy necesitamos, es un insumo, es una guía de lo que necesitamos empezar a trabajar. Nos da una orientación, hemos hablado de recursos humanos mucho, se ha hablado mucho por el tema también de la reestructuración, es un tema vital que se ha tocado y aquí nos deja ver la necesidad de tener un departamento de recursos humanos, porque mucho de acá se puede solucionar o por lo menos podemos mitigarlo con el departamento de recursos humanos. Es un tema muy amplio, ¿verdad?
que tiene muchísimas aristas, tiene muchísimas variables, hay que tomar en cuenta muchas cosas, pero ya se sabe qué es lo que se tiene que hacer, que a veces es difícil pues tener esa visión de dónde empiezo. Entonces, es agarrar esto y decir, ¿qué es prioridad hoy? Entonces, ya está la guía, ya está el diagnóstico, ¿qué tenemos ahorita? ¿En qué estamos trabajando? Nos tenemos que dar un paso atrás con lo que estamos trabajando y empezar a trabajar en otras opciones para darle ese orden, para poder hacer las cosas bien. La verdad la verdad agradecerle a Jennifer porque está un informe muy, muy completo que nos deja ver muchas carencias tanto de nosotros como de la administración, que tal vez tenemos que jalarnos un poquito más las riendas, espabilarnos un poquito y empezar a trabajar otra vez, como agarrar esa motivación y empezar a trabajar un poquito más juntos, de la mano, para ver si logramos sacar alguna de estas cosas antes de que termine el año que nos queda aquí. Entonces, sería eso. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Algún otro de los miembros del Consejo desea hacer alguna pregunta o algún comentario? Bueno, tiene la palabra el señor síndico, don Marco Varela. Bueno, muchas gracias. Bienvenida, Jennifer. No, yo creo que sí, lo que dice Andrea es muy cierto. Es una radiografía a todo el aparato municipal y yo creo que sí hay que trabajar muy duro en algunas, sobre todo en algunas áreas específicas para poder sacar esto adelante. Y ojalá pues que pongamos tiempos, que no dejemos que se dio un informe hoy y que dentro de un año digamos, ya, pero hace un año se dio un informe y no tenemos nada. Más bien vamos más para atrás. Ojalá que a partir de hoy, a partir de este informe, pues se tomen las medidas necesarias y se pueda ir trabajando y se pueda ir mejorando en todo lo que usted ha presentado. Entonces yo creo que esta radiografía hay que buscarle remedio y hay que buscarle soluciones prontas. Ojalá. Muchas gracias. Con mucho gusto, don Marco. Sí, realmente es una asesoría creo que muy bien elaborada y hay algo que me toma de sorpresa. Aun cuando creo que en la nueva ley de compras públicas también se establece, las instituciones tienen el deber de publicar el plan de inversión anual que van a hacer durante el año. Y nosotros, teniendo eso en cuenta, también habíamos tomado un acuerdo dirigido a la administración solicitándole que se publicara el plan de inversiones de este año. Todo lo que iba a hacer en cuanto a intervenciones en caminos, planes, proyectos, todo ese plan de inversiones que se publicara. Pero me toma de sorpresa que pese a que se toma un acuerdo, no está publicado. Me gustaría saber qué nos puede decir el señor alcalde con respecto a esto. Y lo otro era si ya este informe, señora auditora, si ya usted se reunió con la administración, si ya lo conoce, para que también nos haga de conocimiento en algún momento qué se va a implementar en la municipalidad para fortalecer estas debilidades que se están evidenciando en esta asesoría. ¿Le contesto? Sí, tiene la palabra la señora auditora. Don Johnny, dos cositas, voy de atrás para adelante. Primero, yo no me he reunido con la administración, yo quedé de coordinar, no me acuerdo cuándo hablé con don Felipe, si fue ayer, creo que fue ayer, que yo le dije que íbamos a coordinar esta reunión porque como hay aspectos, digamos, especialmente en el eje 2, que se habla de proveeduría, de recursos humanos, de patentes y demás, entonces yo quería conversar este tema o hacer la lectura junto con los funcionarios para que ellos estén enterados.
Sin embargo, por ejemplo, hoy tuvieron reunión toda la mañana con este tema del sistema de egresos y demás. Entonces, sí tengo que planificarlo bien la reunión con don Felipe para que ellos estén disponibles y demás. Eso con respecto a su segunda consulta. Y yo quería hacer un aporte que recordé mientras estaban hablando de este tema de la radiografía. Vean, cuando uno genera un producto de cualquier tipo, lo importante es darle seguimiento a ese producto. Entonces, en días anteriores, creo que fue la semana pasada que estuve conversando con doña Marjorie, porque estaban con el tema del ranking municipal, que ahora es el índice de gestión municipal. Es una serie de preguntas que manda a hacer la Contraloría propiamente y de acuerdo a las respuestas que les vamos dando nos da una calificación, igual del 1 al 100 y ahí sabremos en qué nivel estaremos, ¿ok? Este tema del ranking no es nuevo. Este tema del ranking tiene un montón de años. Yo recuerdo cuando yo ingresé en el 2018 que la Contraloría me contactó para que revisara a ver qué era lo que estaba pasando con Alvarado, porque en los últimos años venían sacando calificaciones de 40 y demás. Cuando yo reviso el instrumento, me doy cuenta que estábamos mandándole a decir a la Contraloría, por ejemplo, que no contábamos con el servicio de recolección de residuos. Y yo les decía, pero yo los reuní, recuerdo que esa fue una de las primeras actividades que hice. Los reuní aquí en el salón de sesiones y les pregunté, ¿nosotros brindamos el servicio de recolección de residuos? Sí. Y entonces, ¿por qué están mandando a decir que no? Simplemente algo pasaba con la persona que estaba completando el formulario, dije que no quería buscar la información soporte, porque había que buscar tal vez un contrato, había que buscar información para soportar la respuesta. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es, hay muchas preguntas. Este tipo de cuestionarios, al menos de la gestión municipal, son reiterativos todos los años. Entonces, todos los años mandamos a decir algo que no, y que no lo tenemos. Entonces, ese no es un instrumento muerto, no se tiene que ver como algo inerte, sino que ya tomaran en cuenta uno o dos aspectos y le dijeran a Rosarito, vea Rosarito, en el ranking mandamos a decir que no teníamos, qué sé yo, un reglamento, o no habíamos hecho una encuesta, o no tenemos la cantidad de personas de forma geográfica que le ofrecemos el servicio de recolección de residuos. Tiene de aquí hasta diciembre para que se logre y me busque esa información. ¿Para qué? Para que el próximo año viene y nos preguntan el ranking y ya podemos contestar que lo tenemos. ¿Me entiende? Entonces, como en esta asesoría es lo mismo, no, les mencioné lo de los cuadritos, de 20 preguntas solo a 3 le contestamos que sí. Bueno, entonces tomemos el instrumento, prioricemos como se está mencionando y digamos, bueno, vamos a trabajar en un aspecto, o 2 aspectos, o 3 aspectos, trabajan en eso y la próxima vez que se le da seguimiento a la gestión ya estamos un poquitico mejor. El problema es no hacer nada. ¿Por qué? Porque la situación se mantiene o se empeora. Entonces, pero hay que tomar la iniciativa desde ustedes, desde de la jerarquía, desde como consejo municipal, desde la alcaldía y el mismo funcionario se tiene que empoderar y decir, sí, yo tampoco estoy muy bien, que digamos, ¿verdad? Entonces, de mi propia iniciativa voy a empezar a trabajar, aunque sea una cosita en lo que queda del año, pero algo tengo que hacer y prestarle la supervisión para ver si mejoramos en algo. ¿Por qué? Porque actualmente yo estoy trabajando en otro proyecto con la Contraloría que es de gestión de resultados y vamos por el mismo camino. O sea, vamos por el mismo camino porque existe normativa en cuanto a gestión de resultados, hay que generar cuestionarios y ni siquiera estoy planteando en preguntar que si le damos seguimiento a la gestión, que si monitoreamos y demás, porque yo sé que eso no lo tenemos. Entonces, son muchas cosas que se vienen dando en el tiempo y que no hemos avanzado y que necesitamos avanzar porque si no va a llegar como una tromba marina y nos va a revolcar por allá. Ese es mi aporte. Muchas gracias, señora auditora. Tiene la palabra el señor regidor, don Oscar Coto Ramírez. Buenas tardes, muchas gracias. Con respecto a esto, yo creo que es un resumen de recomendaciones. Porque aquí en el tema
de informes, pues es la administración. Y una administración que no está caminando bien, pues no va a llegar a informarle al consejo que no está bien, que no está caminando bien. Ellos son los encargados de los trámites y las ejecuciones. Ya lo vimos en un informe anterior o en la reunión anterior, donde no se ejecutaron algunos dineros para obras de muchísima importancia que se quedaron todavía en el camino. Entonces, aquí lo vemos de esa forma, lo veo de esa forma, no lo vemos, disculpen, de que son muchas las recomendaciones, pero muy pocas las actuaciones. Nos estaríamos metiendo en el campo de lo administrativo y ese campo le toca a cada jerarca hacerlo a nivel del señor alcalde. Y el alcalde darnos un informe que no creo que la administración se lo va a dar en su punto 100%. Se lo va a dar a conveniencia. Ojalá esto sirva para de aquí en adelante pues pedir más informes, mejor información y tener realmente algo positivo donde nos podamos basar para llegar a estos términos que nos traen ahorita. Creo que es muy importante, porque el funcionario no va a llegar a decirnos, no, yo estoy trabajando mal, o yo estoy dando permisos, como dicen vulgarmente, bajo la mesa, o por debajo de la mesa. No lo va a decir. Eso es administrativo. Cuando la administración, el alcalde junto con la administración se unan y nos traigan un informe bien preparado, bien divulgado y que le demos un calificativo, de ahí en adelante nosotros podemos tomar una decisión y valorar otros aspectos que vienen en esa recomendación. Muchas gracias. Con mucho gusto, don Oscar. Bien. Don Felipe, le ofrezco el uso de la palabra. Muchas gracias. Preferiría referirme una vez que me reúna con la señora auditora para con ella hablar como lo hemos hecho siempre y a partir de ahí ya poder dar un criterio más responsable. Gracias. Bueno, de mi parte lo que me gustaría saber es por qué no se ha publicado el plan de inversión anual de la municipalidad. Porque eso sí estaba, se había solicitado por acuerdo del Consejo. Y recuerdo que cuando lo presentamos y se sometió a votación, es porque estaban viniendo a solicitar información a Secretaría del Consejo, información que en Secretaría del Consejo no se maneja, pero si se publica ese plan de inversión, pues todos los habitantes, tanto de Pacayas como de Capellades, podrían obtenerla de primera mano y tener claro qué caminos se van a invertir, qué compras va a realizar la municipalidad y demás, don Felipe. El problema, don Johnny, es que si contesto este punto, que es 1 entre 1000, se me va a achacar una culpabilidad por algo que no he hecho, ¿cierto? Entonces no quisiera caer como en ese tema, sino que reitero por responsabilidad hablar con la señora auditora y una vez que tenga el panorama amplio ya podríamos detectar responsables y traer un tema más fortalecido y más responsable ante ustedes, pero ponerme a dirimir punto por punto qué he hecho y qué no he hecho, qué se ha dejado de hacer, pues es exponerme a algún tema, algo innecesario. Bueno, no, don Felipe, yo solo le preguntaba por el acuerdo que tomó el Consejo. Señora auditora, ¿desea hacer algún otro aporte? Muy bien. ¿Algún otro de los miembros del Consejo desea hacer uso de la palabra? No. Bien, entonces
Acá estaríamos finalizando con la audiencia otorgada a la señora auditora. Muchas gracias por su asesoría. Muchas gracias por haber venido esta tarde acá al consejo. Y nos ponemos en pie para despedirla. Al ser las 5:49, vamos a dar un receso de 10 minutos.